Roxana, muchas gracias. Qué Roxana gusto. Roche, ¿Cómo estás? Renovación Popular, Luis Quispe-Candia, a quien siempre Pedro. hemos tenido, sobre todo en las mañanas, hablando del tema del tránsito. Sí, gracias a ustedes. Siempre Ambos presente. diputados electos, Renovación Popular, Partido del Buen Gobierno. Y creo que en esta coyuntura que veníamos comentando con Carlos Álvarez, les quería pedir primeras reflexiones respecto a cómo ha respondido el Jurado Nacional de Elecciones ante las observaciones y denuncias de los partidos políticos respecto a cómo se ha manejado la elección del 12 de abril. Roxana, quizá ustedes en Renovación Popular, que están mucho más preocupados, podría decirse, por lo que puede estar haciendo el Jurado Nacional de Elecciones a partir de esta auditoría que ha anunciado, pero que no ha explicado con claridad a partir de cuándo, en manos de quiénes y qué se haría con el resultado. Quizás eso sería interesante conocer. Muchas gracias, Pedro. Yo diría desde un tema personal que más que preocupados, indignados. También, por Porque realmente el Jurado Nacional de Elecciones, debido a la presión que hemos hecho muchos de la sociedad civil y de los partidos políticos, ha justamente avisado de una auditoría técnica. No sabemos si es nacional o internacional, pero ha dejado entrever que es juez y parte, o sea que es con personal de la propio Jurado Nacional de Elecciones. Eso es preocupante porque hubiéramos querido y ansiamos que sea una auditoría internacional. Es más, tenemos muchas empresas acá, Deloitte, KPMG, Ernst & Young, que lo pueden hacer, pero también hay que decirlo, no ha hecho el inicio ni el fin de la auditoría, más aún cuando se está diciendo que ya se va a anunciar quiénes quedarían en primer y segundo lugar. Yo exhorto, convoco al Jurado Nacional de Elecciones, a todo su pleno, que no haga ningún tipo de anuncio en tanto y en cuanto no se culmine la auditoría técnica, porque si no se convertiría en un mero formalismo. Es como un poco contentar a la gente, mira, ya lo estoy haciendo, pero no interesa el resultado. Como decimos coloquialmente, para la foto. Exacto, y eso no debería pasar por ningún motivo, más aún cuando yo personalmente he analizado el acuerdo del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, que deja mucho que desear, toda vez que la resolución de inviabilidad de llevar a cabo elecciones complementarias no tiene ninguna motivación constitucionalmente sustentatoria, por el contrario, es deficitaria. Entonces, creemos que de alguna manera se tiene que corregir esa situación y hoy por hoy exigimos que efectivamente esa auditoría técnica se dé dentro de los términos convenientes. Faltan detalles. Aquí está, por ejemplo, el comunicado del Jurado Nacional de Elecciones con fecha 2 de mayo, ayer. Claro, se menciona, además, dice, el Jurado Nacional de Elecciones impulsará la participación de especialistas nacionales e internacionales a través de mecanismos de cooperación institucional. Claro, responde un poco a esta preocupación que usted expresa, Roxana, pero no es claro en los detalles. No dice quiénes, no dice a partir de cuándo, y por supuesto se requiere una mayor explicación. Es importante decir que ellos cuentan con un comité de directivos profesionales que han sido invitados por diferentes universidades privadas, la Universidad de Lima, la Universidad de UCIL, pero no necesariamente los profesionales designados en este comité son especialistas en derecho electoral. Bueno, interesante su punto de partida. Me interesa también conocer la opinión de Luis Quispe-Candia, que viene del Partido por el Buen Gobierno. Ambos van a ser diputados. Ambos concertarán o no a partir del 28 de julio, ojalá haya momento y espacio para la concertación. Pero respecto a este tema, ¿cómo evalúan ustedes, o a título personal, la respuesta del Jurado Nacional de Elecciones ante la indignación, el reclamo de Renovación Popular? Creo que es importante, primero, subrayar de que el acto electoral que se lleva a cabo cada 5 años en nuestro país, todas las autoridades, el presidente de la República y todas las autoridades en general, tienen que prever para que este hecho se lleve a cabo en forma inmaculada. Y esto es grave, y no es la primera vez. Ya en las elecciones anteriores se han suscitado hechos parecidos, pero esto evidentemente ahora desbordado. La informalidad, el absoluto reproche a los actos del Jurado Nacional de Elecciones y de la OMPE. Nuestro partido, en su momento, una vez concluidas las elecciones, se ha pronunciado inmediatamente y ha señalado que nosotros esperaremos hasta el último día de conteo voto. Están por hacerlo y desde el primer día también hemos pedido una auditoría. Una auditoría a cargo de nuestros técnicos. Hasta ahora no se nos ha respondido a la carta que hemos enviado.
haya anunciado que habrá una auditoría, como acabas de mencionar, Pedro. Confiamos que a esa auditoría nos inviten a nosotros y también otras entidades, de tal forma que de alguna forma se salve esta situación y se esclarezca todo hecho. Ahora, le voy a preguntar algo que, por ejemplo, el abogado Alex Estaroz, que entiendo es abogado de Renovación Popular, ha señalado hoy en RPP. Él dijo, el proceso electoral debe ser suspendido mientras no se realice esta auditoría y conozcamos el resultado. ¿Debe ser suspendido? Creo que no. ¿Tal como está? No, creo que no. A ver, no solamente él. Hemos visto que de parte del partido de la señora Roxana Rocha, pues desde el primer día también hubo posiciones bastante fuertes, antagónicas. Inmediatamente denunciaron que había fraude. Realmente se ha tratado de levantar y solventar a la población. Y necesariamente, creo yo, los partidos tenemos que aprender a actuar con madurez, con sensatez, sin dejar de reclamar, por supuesto, a las autoridades. De modo que la actitud del abogado que he escuchado en la mañana, efectivamente en RPP, creo que su posición es bastante complicada y difícil. Y no solamente eso, también tenemos pendiente la denuncia penal que ha hecho el propio jurado a la OMPE. Entonces ya está judicializado el hecho, no sabemos en qué va a terminar. Si fuera así, que el abogado tuviera razón, evidentemente todo se vendría por la borda. Tendríamos que esperar, supongo, un año más para que se lleve a cabo las elecciones, y eso creo que es inviable. Debemos buscar una solución equitativa, justa, en tratar de solucionar este grave problema. Para nosotros está planteado en ese sentido. Ok, antes de ir con la respuesta de la señora Roxana Rocha, para ustedes entonces no hay un fraude. No está aprobado, no hay un fraude, evidentemente. Okay. Bueno, es lo que veníamos escuchando incluso al candidato Jorge Nieto. Roxana, esta declaración que ha tenido el abogado, y entiendo que con apoyo de Rafael López Aliaga, sin duda genera preocupación, porque señala que el proceso, tal como ha venido avanzando hasta el momento en que ya estamos en el escrutinio para determinar quiénes pasan a segunda vuelta, quiénes componen las cámaras, debe ser suspendido para evitar que se validen actos nulos. Una posición difícil de sostener. A ver, es importante decir que dentro de un marco jurídico, y hay que ser, las leyes se aplican sistemáticamente e integradamente, y para ello tiene una consecuencia. Si tú pides la suspensión de que proclamen al primero o al segundo, tiene una razón de ser, de efecto causa. ¿Qué es lo que significa? Si todavía no has hecho ni la auditoría técnica, no sabes los resultados, en el cual el conteo, pero hay tantas evidencias de irregularidades graves que conllevan a una conclusión de que exista un fraude, porque no estamos hablando nuevamente de cosas aisladas, estamos hablando que el mapeo de irregularidades en el manejo del material electoral de manera tardía, de no aperturar las mesas, de no abrir locales comerciales, de la fallida sistema de cómputo, es en todo el país. Y de la serie 900.000 de actas encontradas fantasmas por una cantidad de votos importante de 248.000 a favor de Juntos por el Perú y 14.000 y algunos cuantos de otros partidos, llama no solamente la atención, todo te da a los indicios de una gran irregularidad y de la comisión de delitos. Por lo tanto, el pedido es válido, suspende la proclamación del primero, el segundo, el tercero, en tanto y en cuanto por lo menos tenga un resultado que te transparente el conteo de los votos y por lo menos audita primeramente la serie 900.000 que lo han justificado como si fuera una serie de lejanía, de pueblos, de centros poblados alejados, cuando no. Esta serie 900.000 está dentro de la propia Lima, dentro de otros pueblos, nada menos ingresados en la madrugada del 14 de abril, entre medios gallos y medias noches, y por supuesto, no de manera física, yo entiendo el punto, digitalizadas. Entiendo su punto, sí. Pero encuentro entonces en la respuesta del presidente del Jurado Nacional de Elecciones que va a ser inviable que se sostenga este argumento. ¿Por qué se lo digo? Hoy en El Comercio, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, precisamente respecto de las actas 900.000 en adelante, señala que todas estas actas han sido debidamente verificadas. El resultado de todas estas actas ya los hemos fiscalizado. Hay que evitar esa narrativa en torno a que es un grupo de actas específico, raras, extrañas, es lo que él señala, ¿no es cierto? E insiste, hay una población que tiene derecho al voto y son las regiones más alejadas y justamente se identifican esas actas para poder llegar a este sitio a nivel operativo. Hay todo un sustento del presidente del Jurado Nacional de Elecciones
desde su perspectiva, es la máxima autoridad. Sobre esto veo difícil que haya, digamos, un salto hacia atrás. Y luego también sobre el ausentismo, él señala que analizaron cuánto podía haber impactado el ausentismo en Lima, y señala que vimos que era leve. Esas son sus palabras. Hoy en entrevista con El Comercio. Yo quisiera al respecto... A lo que voy es que, desde el punto de vista del jurado, los argumentos que han presentado ustedes, si bien denotan irregularidades serias que hay que investigar, no ameritan una declaratoria de fraude. Realmente lamento un adelanto de opinión del parte del Jurado Nacional y nada menos de la máxima autoridad. Recuérdate que hay un peritaje técnico por parte de la Fiscalía, de todo el sistema de cómputo, donde se va a poder probar dónde se está ahí el manejo de la tecnología y dónde se ha manipulado ese software. Por lo tanto, yo creo que muy mal en adelantar opinión. Y en el tema del ausentismo, quiero decirle que hay una contradicción y una motivación constitucionalmente deficitaria entre el considerando del acuerdo y el resultado y la resolución del acuerdo. Porque, lo digo en breves palabras, por favor. En la parte considerativa afirma el propio Jurado Nacional de Elecciones que no hay nada menos que 256 locales que se han evidenciado que han tenido materiales tardíos, que no se han instalado mesas. Y por eso ampliaron el horario y por eso se votó incluso el día siguiente. Y llega a la conclusión que hay 1.107 electores que no votaron. ¿Y eso es una irregularidad grave, sí o no? Por supuesto que sí. Y en su conclusión, la Dirección de Estadística dijo que ante esa irregularidad, dice que la afectación es leve. ¿Le parece que hay proporcionalidad que 1.107.000 electores no hayan votado y que la afectación es leve cuando la provocación del ausentismo no es del propio elector? Es del propio Estado quien ha provocado que no vayan a votar todos y se les haya privado del derecho de sufragio. Vamos a ver qué opinan del otro lado de la mesa, donde además quisiera preguntarle a don Luis Quispe-Candia, ¿el presidente del Jurado Nacional de Elecciones está adelantando opinión o está respondiendo a un interés, a un clamor ciudadano? Bueno, está respondiendo, pero obviamente también está adelantando opinión, eso está claro. Explíquenos un poco. Pero yo quisiera seguir un poquito comentando el hecho de esta siguiente forma. Nosotros, el Partido del Buen Gobierno, somos respetuosos de las decisiones de las autoridades, que se investigue, que se sancione, que se tenga que hacer lo que tenga que hacer. Nosotros estamos dispuestos al veredicto, no tenemos ningún temor en ello, a cualquiera que fuese. Pero quisiera hacer una reflexión personal, lo hice en otro medio. Si bien es cierto esto que voy a señalar, tal vez no se pueda aplicar ahora, pero hay que tener presente. Porque recordemos que en estas elecciones la señora Keiko Fujimori ha alcanzado el 17% de los votos. Y el que le sigue, el señor Sánchez, está el 12% y pico. El señor López, 11%, y el señor Nieto, 11%. Los cuatro suman 52%. Si bien es cierto, la Constitución dice que para elegir al presidente de la República tiene que ser el 50% más uno, los que ocupan los primeros puestos no alcanzan ni al 30%. En otras elecciones, los que han ido a la segunda vuelta, tenían 40, 30 y tantos %. Bueno, vamos, ahí sí vale la pena que vayan a una segunda vuelta los dos. Pero en este caso no. Entonces deberían ir los cuatro. No está dicho en la norma, no está dicho en la Constitución, que vayan los cuatro. No, lo dice la Constitución. La Constitución dice que al no alcanzar mayoría en una primera vuelta, los dos candidatos más votados dice los dos. a una segunda. Claro, los dos dice, no dice los cuatro, pues. No dice los que alcanzan el 50%. No está escrito. Bueno, entonces, es un tema interesante si quieren debatir una reforma constitucional a partir del 28 Lo que he hecho es una reflexión, no es justo. Lo que he hecho va bien, dirán algunos de hay un 70% de la población que no aprueba ninguno de los dos. No los aprueba, los reprueba. Para eso es la segunda vuelta. Pero estamos repitiendo el mismo escenario de la elección del 2021, donde el señor Castillo salió con un 19%. 19% pues contra una diferencia de un 81% no representaba a los peruanos. Pero bueno, está escrito en la Constitución. Pero hoy es absolutamente legal. Totalmente válido. Hay que modificarlo. Pero en este momento, más allá de la representación, está en juego la democracia, donde se ha atentado contra el libre derecho al sufragio. Más allá de los partidos, estamos ahorita en esa defensa, de las cuales tenemos que ver
la verdad. Pero usted es la consciente, señora transparencia. Rocha, según el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, ese atentado que usted señala es leve. Y luego Sí, dice que es Lima Lima Metropolitana ocupa el lugar 17 en ausentismo en las elecciones. Como para decir, no es para tanto. Entendemos la indignación, Pero, no es para tanto. Es lo que dice el presidente del Jurado lo Nacional de digo Elecciones. con toda honestidad Tratando y con de poner paño frío, con ¿no? toda transparencia. Lima tiene 8.245.000 electores votantes. Que 1.107.000 electores se les haya privado su derecho al sufragio, a la libre participación, que se haya atentado contra el artículo 31 de la Constitución, ¿no te parece grave? Pero es que gravísimo. Usted no por puede supuesto. asegurar que el ausentismo se debe a que se les privó de votar, porque hay distintas razones por las Y yo te lo cuales puedo probar. hay ausentismo. Yo te lo puedo probar, Así es interesante. porque así en sencillo, en el año 2021, donde hubo pandemia, Sí. donde nadie salía por motivo de un contagio, ¿sabes cuál fue el ausentismo? 16%. En esta elección 2026, donde no hubo pandemia y todo el mundo quería ir a votar, ¿sabes cuál fue el ausentismo? 20%. Obviamente que acá hay una... ¿De quién es la falta? ¿Del Estado o del elector? Del Estado. Por supuesto que en la ley no está escrito ni está situada la circunstancia cuando es el Estado el que falla, si no es el elector. En este caso es el Estado el que la rompe, y con el Jurado Nacional de Elecciones, que tenía que supervisar la transparencia del proceso, no lo hizo. Según el jurado, el ausentismo tiene un impacto leve en el resultado. Y de otro lado, allí donde hubo elecciones dos son complementarias. Se extendió El horario. El horario, el acto, digamos, la jornada electoral se extendió del 12 al 13. Sí. Allí donde se votó el 13, ganó el señor Nieto. Cierto, casi en todas las mesas. En la Lima Sur, que digamos es una Lima que ha tenido también a Rafael López Aliaga como alcalde, uno pensaría que tanto él como probablemente Keiko Fujimori tenían un favoritismo, no favoritismo, sino tenían una mayor llegada probablemente, ¿no? Y sin embargo terminó ganando Nieto. ¿Cuál es la lectura que ustedes han hecho de este resultado? La lectura es que si nos dan una semana o 15 días más, ganábamos nosotros las elecciones. Yo pensé que iba a decir, la lectura es que si hay nuevas elecciones, Jorge Nieto También, pasa a segunda vuelta. por supuesto. Está claro, no hay más que decir, la población está con nosotros. No creo, yo quiero decir... Nos reímos un poquito Sí, para claro, no estar con la tensión. para no hay en un estrés. Pero obviamente que hay argumentos importantes Sí, que queremos hay argumentos, escuchar, o sea, yo quiero decir que en el acuerdo del Pleno otro de los argumentos dice que se tiene que respetar el cronograma electoral, o sea, el cronograma electoral está por encima del tema país. Además se ha confirmado que el día 15 se proclaman los resultados de primera vuelta Sí, es respecto a la increíble, elección presidencial. pero también... El día 7 se terminan de evaluar todas las actas observadas en los jurados electorales especiales respecto del voto presidencial. Y solo para redondear, lo que señala el presidente del Jurado de Elecciones también es que ellos han auditado y fiscalizado los sistemas informáticos de OMPE y no han encontrado ninguna irregularidad. En cuanto al software y la programación del mismo, no hay una situación preocupante, dice el presidente del jurado en entrevista al diario El Comercio. Pero, te lo digo, el Jurado Nacional de Elecciones no puede ser juez y parte, pues. Vuelvo a reiterar. Pero usted sabe como abogada si que ellos son... tú quieres mostrar transparencia, saber la verdad, tú contratas a una tercera persona jurídica. Pues lo que y han te anunciado viene que van a hacer. Claro. Ojalá que lo hagan, Es lo que han pero yo quiero ir a un argumento más. El argumento de que no existan... El Jurado Nacional, el Pleno del Jurado es el máximo tribunal en materia electoral. Eso sí estamos claros. Pero así como han aplicado el criterio de conciencia en el tema de la ampliación del horario al día siguiente, por supuesto que el criterio de conciencia también puede ser aplicado para hacer elecciones. No le llames complementarias porque se aduce que son en temas elecciones municipales. Llámalas ampliación de elecciones en determinadas jurisdicciones que sí se puede hacer, porque la ley te lo ampara, te dice... acá no votaron tantas personas, nulidad de estas mesas y por lo tanto convoco a elecciones. Eso sí es factible, eso sí es amparado en la ley. Más aún, tú tienes precedentes en el Tribunal Constitucional, no uno, varios, donde dice cuando estás atentando un derecho constitucional, tú no puedes basarte en el vacío de la ley para infringirlo, vulnerarlo. Ahora, y por lo tanto sí muy lo puedes hacer. probablemente
esa no va a ser la posición del Jurado Nacional de Elecciones porque así lo está expresando su presidente. Claro, yo lo he dicho. Si el Jurado Nacional de Elecciones proclama resultados el 15 de mayo, ¿qué van a hacer ustedes? ¿Los van a aceptar? Bueno, yo personalmente los resultados siempre tienen que respetarse, pero quiero volver a repetir, ese 15 de mayo tiene que haber contado con la auditoría técnica de la cual ha ofrecido el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones y que la cual nos muestre cómo se ha llevado a cabo y cuáles han sido los resultados antes de la proclamación de este resultado. Ahora, hablábamos un poco respecto a la decisión del Jurado Nacional de Elecciones y allí entonces tenemos que entender también, finalmente, con la decisión que toma el jurado, ¿hay algún tipo de recurso que se pueda aplicar? ¿Ir al Tribunal Constitucional? Es inapelable, pero creo que en ese sentido coincido con la señora Roxana Rocha de que si se ha convocado una auditoría, obviamente tendría que terminar esa auditoría. Y esa auditoría no solamente es de ellos, sino además invitan a otros auditores que sean, digamos, de otros partidos. Estamos contra el plazo. Claro, estamos contra el plazo. Eso sí creo que podría hacerse y debería ser así para que de alguna manera salven esta situación. Ahora, yo quiero aumentar algo así. Diga. El presidente del Jurado Nacional de Elecciones, el decir que Corbeto nos mintió a todos, pues ese es tirarle la pelota a la OMPE y no ser también mea culpa. Asumir una responsabilidad. Por supuesto, el Jurado Nacional de Elecciones tenía que garantizar la fiscalización, la supervisión. ¿Qué tendría que haber hecho en ese momento, el 11 de abril, por ejemplo, un día antes, denunciar a la OMPE? No. Mira, si tú fiscalizas... A ver, o sea, para entender qué es lo que faltó. Para empezar... Porque lo que dice el señor Burneo, presidente del jurado, es que cuando vimos que algo no estaba bien, le dijimos a Corbeto, y Corbeto dijo, no, todo va a estar ok. Y al final ya sabemos lo que pasó. Tú tienes fiscalizadores y tú tienes un antes, un durante y un después. En un antes tú tienes que verificar que el material de la OMPE duerme en el sitio. ¿Quién había hecho esa fiscalización? Nadie, porque nadie se preocupó si llegó o no llegó. Y si llegó, llegó tardía o simplemente nunca llegó. No lo hicieron. Y durante... O sea, faltó un deber de diligencia. Pero no solamente eso, estábamos hablando que se habían preparado 5 años para la elección presidencial más importante. Nuevamente, y no una negligencia... Yo diría es una irregularidad. Una irregularidad, una negligencia probablemente punible, pero no por eso estamos ante un fraude. Disculpa. Pregunto. Y lo digo, cuando se le entrevista a colaboradores eficaces a la empresa Gala, le dijeron, nosotros estábamos listos, teníamos todo el material y no lo entregaban. Y no lo entregaban porque el comisionado de la OMPE no venía y no quiso venir hasta las 10 de la mañana. ¿Qué va a pasar entonces? Pero todo eso es reprochable y en eso coincidimos, ¿no? O sea, el jurado creo que ha hecho muy fácilmente levándose la mano, echándole la responsabilidad a la OMPE, la responsabilidad de ambos y por supuesto mayores del jurado, porque el jurado se supone ha recibido un reporte el día 11, ha recibido un reporte de la OMPE en el sentido cómo estaba la distribución del material, etcétera, etcétera, y el señor ha tenido que decirle que todo está en orden, algo que ha mentido. Entonces no es fácil echarle la culpa solamente a la OMPE, la responsabilidad mayor es del Jurado Nacional de Elecciones. Bueno, nosotros esperaremos, como reitero, el día que se diga y estamos dispuestos a asumir lo que tengan que decir. No creo que de aquí al 15 pues, se demuestre la posición del abogado en demostrar pruebas de que ha habido realmente dolo, ¿no? Es más difícil. Quiero aprovechar la experiencia de ambos en el tema municipal, en el tema de transporte. Ah, qué bueno. La señora Rocha, que ha sido regidora, Luis Quispe, que es un especialista en el tema, llegando a la Cámara de Diputados. ¿Van a plantear algo en el tema de transporte, en el tema de ciudadanía? Roxana. Sí, por supuesto, yo he ejercido la presidencia ejecutiva también de Protransporte, entonces siempre la política de Estado debería ser de un sistema de transporte masivo. Por supuesto, hoy por hoy estamos careciendo y hoy desde el Estado se debe impulsar para que haya más metropolitanos, más trenes, líneas 1, 2, 3, 4, cosa que hoy día el Estado ha suspendido la línea 3 sorprendentemente porque no dice que no hay viabilidad económica, no obstante que sí hay para inyectar dinero a Petroperú. Eso me parece inconcebible, o sea, las prioridades están Bueno, y si bien, descabelladas. si acaso no les toca ser ejecutivo, en la Cámara los diputados Por supuesto, tienen cómo los fiscalizar y así citar es, a los así ministros para que integren en sus planes reformas en serio. Don Luis Quispe. Yo creo que debo subrayar algo que ha señalado en su campaña el señor López Aliaga, que es desaparecer a la ATU o que el transporte pase nuevamente a la municipalidad. Eso es una
una No, eso no decisión hemos equívoca. dicho. Sí lo ha dicho, claro. Candidato Es López le ha dicho claro, que... sí. Bueno, le va a dar un tratamiento. Entonces, más yo enfático yo era creo- Carlos Spa, que decía, yo me creo voy a que- volar Yo la... creo que efectivamente lo que más importa en nuestro país y en particular en Lima es la implementación del sistema integrado. Es una de nuestras propuestas más importantes. Nosotros vamos a apoyar para que esa implementación se dé en la mayor brevedad posible. Nuestro planteamiento es que se haga mediante una sesión público-privada, mixta con los privados, implementar los 15.000 buses que deben implementarse para el sistema integrado, unido al sistema de metro, por supuesto. Y lo que sí me preocupa de lo que acaba de hacer la municipalidad, del cual todavía es parte la señora Roxana, pues ha emitido la ordenanza 2817 declarando en emergencia a Lima, las vías de Lima, las vías expresas, las avenidas y las colectoras, es decir, toda la ciudad. En 6 meses piensan resolver el problema y no es así, no me parece que eso sea correcto y serio. Hay que empezar a ordenar la ciudad, es verdad, pero hacerlo progresivamente, pues de repente empezando por la, entre comillas, vía expresa sur, que trae una serie de problemas. Una réplica, sí, por supuesto, una réplica Yo para... creo que acá mi colega Quispe Cambia no entendió bien la ordenanza, porque la ordenanza tiene como razón de ser, por primera vez en Lima se van a nada menos dar mantenimiento a 727 vías metropolitanas, o sea, arteriales y colectoras en 6 meses, cosa que no lo ha hecho hasta ahora ninguna alcaldía de Lima. Y eso también incluye en ciclovías. Pero adicionalmente a esto, nosotros tenemos un proyecto de gestión de tránsito por 150 millones de dólares en convenio con el Banco Mundial, firmado entre el MEF, la municipalidad y el Banco ¿Todo Mundial. eso se va a hacer en 6 meses? No, disculpa, son dos temas. Uno es 180 días para hacer el mantenimiento de las 727 vías metropolitanas y las ciclovías, y del otro lado es el proyecto de gestión de tránsito para todos los que nos escuchan, donde se va a dar nada menos que la intervención de más de 500 semaforizaciones inteligentes. Vamos a la dúplica, don Es Luis. buen anuncio, pero es irreal. En 6 meses una ciudad de 65 kilómetros de largo, 40 de ancho, es imposible que en 6 meses pueda hacerse algo. Por supuesto, avanzarán con una avenida, mejorarán alguna ciclovía, pero resolver el problema es imposible. Bueno, Yo le quiero decir lo siguiente, que en 6 meses le vamos a demostrar que sí se puede hacer. Y si no se puede, se ampliará por 2 meses más, pero no se preocupen, porque vamos a dejar como legado una Lima realmente con vías debidamente saneadas, que hoy por hoy tienes avenidas que realmente dejan mucho que desear. la denominada y que- Vía Vía expresa. Verdes, Vía Deberían Expresa empezar por la... Sur, por la- que pero- mencionó el doctor, es el... Por ahí Por deberían empezar a supuesto, resolver. pero de eso se Hay el trata. trabajo pendiente, ¿no? De eso se trata. Nosotros somos de las pocas municipalidades que en 4 años se han hecho nada menos que 5.400 millones en obras, en infraestructura vial. No lo he hecho y va a pasar a la historia Rafael López Aliaga y Renzo Rayardo, porque 5.400 millones de soles no lo ha hecho ningún alcalde en obras de infraestructura, en viaductos, viaducto Expresa Sur, el norte, el del Juan Pablo II. Este debate- Yo lo podría darle todas las cosas, pero quiero Este decirle debate algo más. va a continuar en el Congreso, porque Por el reloj supuesto, corre. porque Por supuesto. las manera obras irreverente. hablan, Y las no podemos obras seguirlo, hablan. pero es las obras- interesante. Hay que hablar de las el obras buenas. compromiso. La vía expresa sur sigue generando problemas y accidentes. No, bueno, en verdad hay gente que todo le ve problemas, pero el que hace las obras, obviamente, nunca te vas a dejar de quejar de una obra. Lo que sí quiero decirle que esa obra, Vía Expresa Sur, hoy día es aplaudida, aclamada por toda la Si gente. no me que voy al pasa. corte, me Sí, van a sí. aplanar como una No, vía no, no, expresa, no, así no. que No, por el muchísimas contrario, gracias. debió ser un zanjón como estaba en el proyecto. Bueno, Ya está este hecho. debate continuará, Por pero supuesto. además, Un gusto, temas, Pedro, muchas muchas gracias. Temas de transporte Muy y de bien. seguridad ciudadana que sin duda va a ser prioridad, porque eran los planes de gobierno también de Y sus qué bueno que candidatos. estemos los dos en el Congreso. Muy bien, en buena hora.